¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a su programa Bases en este bonito martes de emisión, el martes de inocuidad, en donde vamos a estar reunidos profesionales de la industria, líderes de opinión en inocuidad alimentaria y todos los que hacemos en conjunto el compromiso por la inocuidad de los alimentos. Recordarles que estamos completamente en vivo, son las 12:01 y ya estamos arrancando nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estaremos 60 minutos platicando de lo que nos apasiona en este mundo de la inocuidad de los alimentos. Recordarle que también está completamente a su disposición en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, ahí para que estén al pendiente de la transmisión que también se está dando completamente en vivo a través de esta plataforma, para que nos puedan hacer llegar sus dudas, sus preguntas, cualquier tipo de consulta que se pueda presentar a lo largo de la plática que vamos a estar llevando el día de hoy. También estamos en Twitter como Inocuo TV, en donde podrán también estar siguiendo a detalle con parte del equipo de nuestro programa para que puedan hacer sus consultas y a través de ellos nos puedan hacer llegar cualquier cuestión que sea importante que podamos resolver. Hay que estar muy al pendiente, ya está por salir nuestro nuevo calendario de cursos a través de la línea de Inocuo Academy para que estén muy pendientes de toda la temática que vamos a estar abordando en este naciente año 2018. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema base, que puede o no decirse de alguna manera el que soporta y el que cimienta cualquier sistema de gestión o cualquier línea de acción de una compañía para controlar la inocuidad de los alimentos. Me refiero a las buenas prácticas de manufactura. Y en este caso vamos a hablar de la regulación que nos aplica a nivel nacional. En ese sentido, hablar de norma oficial mexicana 251 de la Secretaría de Salud, emitida en su versión del año 2009, será el tema que estaremos abordando el día de hoy. Recordarles también que está completamente disponible su chat en línea, está a su pantalla del lado derecho, en donde parte de nuestro equipo, un corresponsal de nuestro programa Bases, estará contestando, estará muy al pendiente de cualquier situación que ustedes quisieran compartirnos en la emisión del día de hoy. Y pues de esta manera podemos empezar con la temática. Sabemos muy bien que la cuestión de inocuidad es un tema que puede abarcarse o puede abordarse desde diferentes líneas de acción. La inocuidad tiene esa certeza o puede tener ese impacto en el consumidor, en el que las compañías pueden demostrar o deben demostrar la garantía de que esos alimentos no van a causarle daño al consumidor en el proceso en el que éste se prepare y hasta el momento del consumo. La inocuidad no solamente es abordar la cuestión de la salud del consumidor o de aquel sector que es potencialmente vulnerable al consumo de un alimento posiblemente contaminado por malas prácticas o irresponsables prácticas de manipulación. Es también hablar de situaciones relacionadas con cuestiones de impacto social, cuestiones de impacto moral, psicológico y emocional. En ese sentido es importante que las compañías comprendan la importancia de controlar este tipo de requisitos e implementarlos a lo largo de toda la cadena productiva de sus procesos para asegurar que el producto al final ofrezca esa certeza de que no va a dañar ni perjudicar la salud o la situación que se encuentra esa persona. Hablar de situaciones relacionadas con impactos emocionales o morales es cuando existe un repudio o cuando puede existir una situación de negación a ese producto por una mala experiencia vivida. En ese sentido también comentarles que cuando los productos pueden presentar distintos tipos de peligros inherentes al producto o causados de manera irresponsable por las empresas que los fabrican, esto puede desencadenar diferentes tipos de situaciones o escenarios para nada positivos. En ese sentido, hablar de situaciones de peligros físicos, situaciones presentes en el producto que pueden causar escenarios desagradables, escenarios que puedan hacer sentir al consumidor que ese producto no debe volver a ser consumido. Y bueno, claro está que de acuerdo a estadísticas que podemos citar de portales y de diferentes instancias públicas a nivel nacional, pues representa una situación de declive y una situación también de polémica que puede pues entorpecer y puede presentar que se pueda
tornar turbio la reputación y la continuidad del negocio de una empresa que se ve involucrada en este tipo de situaciones. Se establece que en un 24% las personas que han vivido una situación desagradable con un producto lo va a divulgar en menos de 24 horas. Esto se habla de que más del 95% de las personas que tienen una situación o que viven un momento no agradable con un alimento, lo van a comunicar y por alguna situación lo van a difundir. En este caso hay que tomar mucho en cuenta las tendencias alimentarias y el entorno social en el que vivimos actualmente. Las redes sociales y diferentes plataformas públicas que actualmente pueden servirnos como un arma de promoción, de exposición, también pueden ser un arma de doble filo. En ese sentido, poder considerar que estas plataformas son catalizadores que pueden, en la medida de lo posible, aumentar las probabilidades y el impacto al negocio por una situación de pérdida de inocuidad. Es por ello la importancia de poder abordar todos esos posibles escenarios y trabajar la inocuidad desde la raíz, desde el primer proceso, y que todas las partes o los eslabones que participan dentro de la cadena puedan hacer lo que les corresponde y controlar la inocuidad en todos sus aspectos. Es importante también definir y poder diferir un poquito sobre los conceptos más importantes que se abordan en esta temática. Suele suceder que dentro de las organizaciones el trabajar los conceptos de inocuidad y los conceptos de calidad puedan ser una situación de confusión. Al momento que una organización toma la decisión de empezar a implementar medidas alineadas a lograr la inocuidad de sus procesos, de sus materias primas y de sus productos finales, tiende a considerar la calidad como el concepto central respecto a su objetivo comercial. La expectativa de cualquier comprador es tener una calidad consistente y una inocuidad que sea garantizada, que sea una garantía. El empresario comúnmente puede considerar la calidad como ese aspecto único e inamovible que debe de cumplir para todos sus clientes, para de esta manera reforzar y mantener las relaciones comerciales. Mas, sin embargo, es importante considerar que dentro de todos esos factores que la calidad de un producto pueda o no representar un atractivo para el comercio internacional, es también importante considerar la inocuidad, que muchas veces va implícita y es a veces complicado poderla percibir. De ello parte la importancia de las organizaciones de poder implementar métodos eficaces y mecanismos preventivos que nos ayuden a dar esa certeza, además de un producto de calidad que sea un producto seguro. En ese sentido podemos definir ambos conceptos de la siguiente manera. La calidad de los productos alimenticios son todas aquellas características y atributos que pueden ser evaluados o pueden ser analizados por ciertos compradores o por ciertos clientes para definir si cubren o no las expectativas del mercado o del sector de consumidores al que va destinado. En ese sentido, poder hablar de condiciones como el precio, condiciones como el empaque, condiciones como el tamaño, propiedades organolépticas como el sabor, el olor, la textura, la apariencia, la turgencia para el caso de productos que tengan estas características, el aroma y, bueno, finalmente una serie de características muchas veces extrínsecas que pueden evaluarse para saber si van a cubrir la demanda o la expectativa de ese cliente potencial al que va a ir dirigido. En ese sentido, la calidad puede variar y puede depender de muchas condiciones dentro y fuera de la compañía. Hablando de estableciendo, claro, criterios, parámetros, controles que nos van a permitir siempre obtener las mismas características en el producto específico. Por otro lado, también está la situación externa, en donde diferentes escenarios como condiciones establecidas por el marco legal, condiciones establecidas por el cliente y por el mercado al que se va a dirigir este producto. Es por ello que también pueden sufrir diferentes adecuaciones o puede adaptarse este producto
a las necesidades en cuestión de consumo, a las necesidades del consumidor que vive muy apresuradamente, a lo mejor algún sector de la salud algún sector de consumidores que va destinado a la salud y al cuidado de la figura, de la parte de evitar situaciones como la obesidad, etcétera, etcétera. Hablar también de la cultura o los alimentos que se consumen en diferentes partes del mundo también juegan un papel muy importante de esto. En la medida de esto y aunado más a situaciones religiosas, esto puede también traer de la mano adaptaciones de la calidad de tu producto para satisfacer las necesidades de ese mercado meta al que va dirigido sus alimentos. Hablar de inocuidad es un aspecto completamente distinto, que sí va de la mano, pero en algún punto de la cadena pueden diferir y pueden ser implementados de manera distinta. Ambos son consistentes, ambos deben de estar estandarizados, deben de tener un fundamento y deben de tener una base de la implementación. Y claro está, debe de haber evidencia de que todo está establecido y bien fundamentado para evitar cualquier tipo de situaciones de desviación o falta de comunicación interna y por lo tanto esos errores garrafales que pueden existir a la mitad de un proceso que implica o un reproceso o un retrabajo. La inocuidad se define como tal, como la garantía o ese sentido de seguridad que puede representar un alimento para que el consumidor tenga completa seguridad de que este alimento no va a causarle ningún daño. La garantía de que ese alimento es seguro, además de sabroso, además de económico, además de fácil de identificar y de poder consumir en el mercado. El hecho de poder asegurar la inocuidad de los alimentos implica una serie de esfuerzos y mecanismos a seguir desde que inicia tu proceso, esa cadena productiva de la que hemos estado hablando, hasta el momento que llegue al punto donde tu responsabilidad termina. Definir tu alcance también será un punto muy importante para asegurar que hasta donde la organización establezca la responsabilidad pueda demostrar evidencia de tal efecto. En ese sentido, la inocuidad también llega al consumidor. Las organizaciones tienen la obligación de poder asegurar que el producto va a llegar a manos de las personas y que el uso que éste se le va a dar va a ser razonablemente esperado. Un consumo que sea de acuerdo a las condiciones previstas normalmente en las cuales el producto va a ser consumido y que de esta forma se puedan establecer las medidas de comunicación y las medidas preventivas correspondientes hacia el consumidor para que el producto pueda ser manipulado, pueda ser consumido y en su defecto, si esto aplica, pueda ser resguardado para un nuevo consumo sin representar algún riesgo para la salud de esta persona. Cumplir la inocuidad es trabajar bajo esquemas preventivos que nos ayuden a controlar la cadena productiva a través de los diferentes tipos de peligros que puedan contaminarlo a lo largo del proceso. Estamos hablando de peligros físicos, químicos y biológicos. En estas instancias podemos considerar que todos estos tipos de peligros pueden tener contacto de manera imprudencial o de manera accidental con nuestros procesos de alimentos. Y en esta misma idea poder causarnos esas situaciones que de ir al mercado nos pueden causar esos efectos negativos en la organización. La inocuidad alimentaria es importante considerarla y las buenas prácticas de manufactura a través de la NOM 251 trabajan precisamente todas las condiciones mínimamente esperadas que debes de tener para asegurar un ambiente de producción seguro que permita la producción de alimentos sanos, alimentos seguros y alimentos que puedan hacer prevalecer la inocuidad y no comprometerla en ninguna situación posible. El rol de los gobiernos es muy importante. Es considerar que a partir de la regulación que ha ido cambiando, el pensar que hace 30 años no contábamos con una norma realmente consistente y no había una regulación sanitaria como tal hacia la forma y hacia la manera en la que se comercializaba y se manufacturaban los diferentes alimentos en los diferentes sectores, eso ya es cosa del pasado. A través de sus actualizaciones, que si bien es cierto, está por trabajarse una nueva regulación y la actualización de esta norma que actualmente nos rige y está vigente, es importante comentarles que la evolución de las buenas prácticas en nuestro país ha sido, en la mayoría de los efectos,
muy positivo para todas las empresas y las organizaciones que hacen de este país un productor potencial de alimentos a nivel mundial. La inocuidad alimentaria, el rol que puede cubrir las buenas prácticas de acuerdo a las instancias gubernamentales, nos hablan de que una primera versión, que en este caso tenía otro nombre, estamos hablando de norma 120 de la Secretaría de Salud del año 1994, establecía los deberes ser de las organizaciones que debían de implementar para controlar todos sus procesos y todas aquellas condiciones, situaciones de trabajo que pudieran representar un riesgo para la producción de ese alimento. Toda esta información fue evaluada y ha sido constantemente analizada por los diferentes expertos y las diferentes personalidades que se encuentran en las instancias gubernamentales para poder migrar y hacer cada vez normativas y lineamientos más efectivos y que tengan requisitos más robustos, pero a la vez flexibles y fáciles de comprender por la organización. La inocuidad es un deber ser que tenemos que tener en todas las industrias que se dedican a la manufactura de los alimentos. De ahí la importancia que la normativa pueda ser exacta, pueda ser precisa y que pueda ser transmitida y comunicada de esa misma forma a todos los que participan en el sector industria. Tenemos actualmente la norma en calidad de vigente, norma 251 de la Secretaría de Salud, emitida en su versión 2009. Está por trabajarse una actualización que está constantemente está siendo revisada y todavía se encuentra en fase de borrador, en donde vamos a tener posiblemente algunos cambios muy interesantes en la forma de cómo implementar la inocuidad y ese enfoque preventivo que se le quiere dar a cada uno de los lineamientos. La norma 251 está regulada directamente por la Secretaría de Salud, en donde en sus diferentes divisiones de control sanitario se encuentran las bebidas, los alimentos procesados y los suplementos alimenticios. Cabe resaltar que la parte del Diario Oficial de la Federación cuenta con una serie de normativas y diferentes lineamientos aplicables a los diferentes rubros o los diferentes sectores de producción de alimentos. Tenemos normas para sector primario, las famosas normas mexicanas. Tenemos diferentes normativas para procesos sanitarios de productos cárnicos y derivados. Hay normativas específicas para poder trabajar ciertos tipos de productos específicos y como tal tenemos normativa dependiendo de la instancia gubernamental que le competa regular ese sector de alimentos. Hablamos de instituciones como el Senacica y la Zagarpa que trabajan también toda la parte del sector productivo primario. Hablamos de agricultura, hablamos de ganadería, hablamos de la pesca, de esas actividades económicas primarias que nos permiten obtener las materias primas para posteriormente procesarlas de manera segura, de manera adecuada, en base a la normativa antes mencionada, regulada por la Secretaría de Salud. De acuerdo a alertas alimentarias, de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la organización en conjunto con el Códex Alimentarios, de la Administración de Drogas y Alimentos, sabemos que los retiros de productos es una situación alarmante. Tenemos un retiro casi diario, en donde podemos estar nosotros dimensionando la importancia o la gravedad del problema. Las normas todavía no se interpretan y la inocuidad es olvidada en su base primordial o en su fase inicial, la que cimienta cualquier sistema de inocuidad, es decir, buenas prácticas de manufactura. Lo vemos en situaciones relacionadas con pérdidas de la inocuidad por faltas de control en peligros físicos, situaciones relacionadas con peligros biológicos involucrados en alimentos de origen animal. Lo vemos recurrentemente en situaciones de peligros físicos en productos de panadería, en productos relacionados con artículos de belleza. Finalmente, la situación no está al 100% controlada y la interpretación de las normas es cada vez más complicada y es inconsistente. El 70% de la industria informal aún no conoce la importancia de las buenas prácticas de manufactura y mucho menos puede conocer y saber qué norma le aplica como tal si su producto está siendo fabricado en este país. En ese sentido, y bajo la misma línea comentarles, la norma 251 dentro de su marco legal es de carácter obligatorio. Es decir, si tu producto o si tu fábrica, tu establecimiento, tu sitio de producción se encuentra en este país, es obligatoria su observancia y su cumplimiento.
De esta manera te obligan a poder establecer todos los controles y darles cumplimiento a cada uno de los lineamientos de la norma en cuestión. Cabe resaltar que podemos complementar el cumplimiento de esta normativa con diferentes normas adicionales que podamos adaptar a nuestro proceso de acuerdo a las necesidades del mismo. Hablando de situaciones relacionadas con el agua, situaciones relacionadas con hielo, situaciones relacionadas con otro tipo de materias primas, otro tipo de procesos, métodos de prueba, cuantificación microbiana y demás parámetros o metodologías que sean importantes a adicionar a tu proceso de alimentos, podrás utilizarlas como complemento y adicionarlas a tu soporte documental. En este caso, la norma 251 se complementa principalmente por el cumplimiento de la norma 127 de la Secretaría de Salud. Esto es para el uso racional, el uso responsable y la calidad del agua en procesos de fabricación de alimentos. En esta están establecidos todos y cada uno de los lineamientos que debe de seguir una organización para poder determinar la calidad del agua a través de la evaluación de la fuente de donde proviene, las condiciones de uso y distribución que se le van a dar dentro de la organización, los controles microbiológicos, físico-químicos y toxicológicos que deben de abordarse en esta normativa para su cumplimiento también obligatorio, así como todos los procedimientos de potabilización, tratamiento y previo acondicionamiento antes de ser utilizada en los diferentes procesos, ya sea de saneamiento, ya sea de limpieza, para lavado y sanitización de manos del personal, o bien si es utilizada como ingrediente. En este caso, aquí se tendrá que utilizar una norma complementaria, que en este caso sería la norma oficial mexicana 201. En esta se podrán establecer todos los criterios microbiológicos y parámetros máximos aceptables para poder establecer el control de la calidad del agua y del hielo cuando ésta se presenta como un ingrediente principal en el proceso de producción de sus productos alimenticios. Para la cuestión del panorama que se presenta actualmente en la inocuidad alimentaria, en la comercialización de los alimentos, lo veníamos diciendo, la situación representa un serio problema de salud pública. Hablamos de más de 1.100 millones de dólares según datos del Senacica, en donde es el impacto global que tiene la pérdida de la inocuidad en la industria de los alimentos. Difícilmente en un 75% de las situaciones o de los escenarios, una empresa podrá levantarse de una situación en donde se vea comprometida su marca, su confianza y la confianza de su producto hacia el consumidor o hacia el comprador de este tipo de alimentos. En ese sentido es importante mencionar lo importante que resulta el poder implementar las buenas prácticas de manufactura desde su etapa base. Fortalecer estas buenas prácticas dentro de los controles primarios de un proceso de alimentos y continuar trabajando todas esas medidas, implementando para tener datos que nos permitan evaluar el comportamiento de las medidas de control, verificar periódicamente el cumplimiento de estas medidas y, ¿por qué no?, validar su eficacia y saber si están funcionando para el objetivo para lo cual se desarrollaron de un inicio. Las situaciones relacionadas con la penalización, los problemas legales y las consecuencias que vienen en segundo plano por perder la inocuidad en ese punto tan delicado pero tan importante, puede representar el declive y puede representar la pérdida y la discontinuidad del negocio en caso de que esta situación llegue a extremos muy negativos. En este punto cabe señalar que los problemas legales y el comportamiento que actualmente tiene el consumidor en el mercado juega un papel muy importante. El consumidor cada vez está más preocupado por lo que consume, está dispuesto a pagar más calidad por los alimentos que puede llevarse dentro de su carrito del mercado y poder disponer en su anaquel para alimentar a su familia. Está claro que el consumidor está cada vez más informado y demanda una calidad en donde se ve implícita la higiene y la seguridad de que ese alimento no va a ir más allá de una experiencia agradable y de una experiencia sabrosa o que deleite su paladar en el sentido del gusto que pueda tener sobre ese alimento en cuestión. La interpretación de la industria suele ser difícil, suele todavía tener una laguna muy grande
En ese sentido, enfocándonos a nivel nacional, el 75% de la industria informal, como les comentaba, no conoce la regulación legal aplicable a las buenas prácticas o a las condiciones de procesamiento de sus alimentos y trabajan bajo la informalidad, sin una regulación correspondiente y con un amplio y un alto riesgo de poder enviar al mercado alimentos que potencialmente pueden dañar la salud de los consumidores. Salud que se puede ver comprometida desde una situación intestinal, un cuadro gastrointestinal causado por algún patógeno o alguna bacteria, desde esa situación hasta una situación por consumo de un producto alérgeno por ausencia de información precautoria, hablar de situaciones por asfixia, situaciones relacionadas con laceraciones, cirugías para extracción por peligros físicos o algún tipo de intoxicación por peligros químicos. En ese sentido es importante señalar que es un esfuerzo importante el que se debe trabajar con todos los sectores industriales, aquellas empresas que pueden contar con una cadena de proveedores amplia para que la inocuidad pueda cubrir ese circuito cerrado y que nos permita controlar y trabajar toda la cadena de suministro. Esto habla incluso de poder apoyar y trabajar a sus proveedores, reforzar la información y la forma en la que elaboran los productos que suministran para de esta manera poder reducir ampliamente el riesgo de que puedan suministrarse insumos que puedan contaminar los procesos de una compañía de alimentos. Las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria, como ya lo comentaba, y como tal es importante considerar que esta norma tiene una serie de lineamientos que deben de ser implementados completamente y que tiene que haber evidencia documental de tal efecto. A través de la Secretaría de Salud existen diferentes protocolos de inspección en donde, de acuerdo a ciertos requerimientos y mecanismos aleatorios, usted puede ser un candidato potencial a ser evaluado por parte de algún inspector federal o un inspector con la facultad otorgada por la COFEPRIS para poder auditar las condiciones y el procesamiento de sus alimentos dentro de su sitio de producción. Entender esa parte es vital para que las empresas tomen la conciencia y sensibilicen acerca de la necesidad de tener que implementar estas prácticas básicas primarias. Pero bueno, entremos en materia en ese sentido. Resulta muchas veces la confusión en la industria por abordar dos conceptos. Y en ese sentido es lo que vamos a abordar en este momento. Programas, prerequisitos y buenas prácticas de manufactura es un tema de confusión constante, en donde muchas veces no sabemos el enfoque al que tenemos que darle cada uno de los requisitos y cuál es la forma de implementar y qué se refiere cada uno de estos términos. De acuerdo a diferentes sitios informativos, información que está de dominio público en diferentes portales de internet, se puede consultar que propiamente las buenas prácticas de manufactura y los programas prerequisitos pueden o no cumplir un rol muy similar dentro de las organizaciones, dependiendo, claro está, del concepto en el cual los aterrices. Las buenas prácticas de manufactura son todas aquellas condiciones o todas esas actividades o procesos correctamente ejecutados que nos van a permitir lograr que ese sistema de producción dentro de la unidad de elaboración de alimentos sea segura y mantenga un ambiente inocuo para la producción de sus alimentos. La inocuidad puede verse comprometida y puede perderse en cualquier etapa o cualquier eslabón de la cadena, desde la recepción hasta el momento del embarque y la entrega de los productos finales. Es por ello que la norma está diseñada con todos y cada uno de esos lineamientos que se supone que al implementarlos se reduce considerablemente la probabilidad de que la inocuidad se vea comprometida y por ende se pueda perder y por este caso pues poder causar los problemas secundarios que ya conocemos. Los programas prerequisitos son todas aquellas condiciones o actividades que una compañía va a implementar para reducir al mínimo los riesgos asociados a la inocuidad de sus alimentos. En ese sentido estricto de hablar de la inocuidad de los alimentos es la forma en que podemos abordar el requerimiento. Programas prerequisitos son situaciones que deben de existir antes de poder implementar cualquier otro tipo de estrategias u otro tipo de controles que nos ayuden a controlar la inocuidad de los productos más hacia adentro del procesamiento, hablando específicamente ya de un análisis de peligros y puntos críticos de control
o bien también hablando de alguna otra metodología ya más sofisticada o un sistema de máximo nivel. Las buenas prácticas de manufactura son específicamente diseñadas para lograr la inocuidad de los alimentos. Los programas prerequisitos podrán ser todas y cada una de las actividades o conjunto de actividades que una organización desea o deseará implementar para poder atacar puntos específicos desde una óptica más general para poder asegurar el cumplimiento de la inocuidad y todos aquellos factores muchas veces externos y no propiamente de producción que también pueden hacernos comprometer y también pueden ver comprometidas la inocuidad de los procesos. Es decir, por ejemplo, hablar de programas prerequisitos relacionados con la gestión de las compras, hablar de cuestiones relacionadas con la gestión del capital humano, la cuestión relacionada también con la gestión y la atención de las quejas, hablar también de situaciones relacionadas con un programa prerequisito que nos ayude a controlar la parte de las enfermedades y lesiones del personal, hablar de situaciones relacionadas con el manejo de los alérgenos, todas aquellas sustancias que pueden representar un riesgo a la salud a las personas susceptibles y que por un error en etiquetado nos puede causar esa situación tan desagradable. En ese sentido es importante considerar que todos y cada uno de esos programas prerequisitos que la organización considere importante implementar a lo largo de su cadena productiva van a ser elementales para robustecer ese sistema de inocuidad, pero siempre basado en buenas prácticas de manufactura. Es importante considerar que las buenas prácticas, como bien lo comentábamos hace un momento, son todas aquellas actividades primarias que van a cimentar el control eficiente de los peligros que puedan comprometer la inocuidad de nuestros productos. Son la base de cualquier sistema de gestión, abordando desde el punto más estricto o desde el sistema más sofisticado, que es hablar de esquemas GFCI, esquemas acreditados a nivel internacional. Estos tienen una base que se cimienta en buenas prácticas de manufactura. Norma 251 toma los requerimientos base de diferentes documentos establecidos a nivel internacional sobre la forma en la que deben de trabajarse las buenas prácticas y la higiene en el manejo y la fabricación de alimentos para consumo humano. Es importante considerar que fuentes como el Códex Alimentarios, fuentes como la Organización Mundial para la Salud y algunas otras instancias públicas fueron los cimientos o fue la información de consulta más viable para poder conformar de alguna manera lo que constituye actualmente las normas oficiales mexicanas. Partiendo de ese sentido, partiendo de esa información, es como podemos considerar que las buenas prácticas se encuentran homologadas en cualquier tipo de sistema de gestión de máximo nivel. Abordar esquemas relacionados con el sector primario es darle un enfoque a nuestras buenas prácticas, pero de acuerdo al sector primario que la organización corresponda, ya sea sector ganadero, sector acuícola o sector agrícola como tal. Siempre existirán las buenas prácticas o tu deber ser como compañía para poder aterrizar las medidas correspondientes y asegurar el control de la cadena de alimentos que a ti te toca participar y en donde tú eres responsable de ese producto final valioso en el cual debemos de considerar un alimento que no cause ningún problema de salud a las personas o a los usuarios al que va a ser dirigido. Dentro del marco legal es importante considerar que las cuestiones relacionadas con buenas prácticas son la base de cualquier sistema de gestión. Un análisis de peligros y puntos críticos de control no puede ser implementado si previamente no tenemos una base sólida de prerequisitos o de buenas prácticas de manufactura. Abordar esquemas como una ISO 22000 o cualquier otro esquema relacionado con sistemas de gestión será imposible si no podemos cimentar primeramente los controles que nos permitirán disminuir la probabilidad de ingreso de peligros físicos, químicos y biológicos en ese sistema de producción que es como tal el ambiente y el entorno en el que se están desempeñando y llevando a cabo todas y cada una de las operaciones. Es importante considerar entonces que las buenas prácticas deberán demostrar su cumplimiento, su eficacia y asegurar la correcta implementación para poder argumentar que nuestro sistema de producción está
salvaguardado y tenemos todas las medidas correspondientes para asegurar que los peligros que habitualmente pudieran ocurrir por situaciones de la periferia de la planta, situaciones relacionadas con instalaciones y diferentes tipos de servicios que son suministrados, no van a resultar de un peligro de contaminación hacia el interior del proceso. Entonces, viéndolo en un punto piramidal, nuestras buenas prácticas de manufactura son la base de esa pirámide de la inocuidad total. Es ahí donde tendremos nuestras buenas prácticas como requerimiento básico para implementar la inocuidad en nuestros procesos, y es el primer paso para las organizaciones para poder implementar las medidas correspondientes que aseguren un ambiente básico e inicial en la producción de alimentos. Posteriormente a eso podemos migrar a una metodología como tal del HACCP, como lo llamamos comúnmente HACCP, y partiendo de esto poder ahora sí establecer un sistema más robusto que aborde la inocuidad a nivel planta. Las buenas prácticas de manufactura se encuentran establecidas y se encuentran reguladas por diferentes instancias sanitarias. Diferentes esquemas, como lo comentábamos hace un momento, cuentan con un segmento, un sector muy específico en donde abordan toda esta temática de buenas prácticas de manufactura como elemento inicial. Encontramos en los diferentes documentos o en los códigos federales de la FDA, específicamente en el Código Federal número 21, sección 110, es ahí donde podemos encontrar todas las condiciones que se supone o se esperan que ya se presenten, ya sean un hecho en la producción o en una empresa que se dedica a la producción de alimentos en cualquiera de la cadena que éste participe. Encontramos también diferentes listas de verificación e información de dominio público que se puede encontrar en otras instancias como Zagarpa, como Senacica, en donde también se encontrarán como el segmento base la implementación de buenas prácticas de manufactura. Los esquemas HACCP como tal, establecidos bajo las directrices del Códex Alimentarios, tienen un apartado donde citan puntualmente la importancia de la implementación primaria de los programas prerequisitos antes de dar paso a la implementación de los 12 pasos que conforman la metodología en sí. Esquemas como ISO 22000 en su apartado o en su sección número 7 encuentra los debes o las condiciones que como organización debes de aterrizar en relación a programas prerequisitos. En ese punto es sumamente importante prestar atención para poder aterrizar todos y cada uno de los requisitos que la compañía requiere de acuerdo a su tipo de proceso, a la naturaleza de sus productos y a las condiciones establecidas por el marco legal de la región o el sector hacia donde va su producto y las imposiciones sanitarias establecidas por su cliente. Y bueno, finalmente encontrar los esquemas de máximo nivel o esquemas de GFCI, en donde también encontramos que dentro del cumplimiento de estos sistemas sofisticados y completamente robustos, que bueno, el cimiento como tal será en donde sus cimientos se basan principalmente en buenas prácticas de manufactura. La norma 251 puede resultar a veces ambigua y puede ser cierto que tiene algunas situaciones o algunas cuestiones por ahí, algunos detalles, sobre todo en redacción, sobre todo en interpretación, sobre todo si la norma está completa o no está completa, pero es importante considerar que las condiciones que ahí están establecidas ya están comprobadas y tienen un fundamento científico que funcionan para poder implementarlos en las organizaciones que se dedican a la fabricación de alimentos. Si bien es cierto que muchos de los requisitos que están establecidos en normativa nacional pueden resultar un poco confusos y al momento de implementarlos pueden resultar complicados en cómo aterrizarlos en una planta de alimentos, es decir, conoces la normativa, pero al momento de que puedes tener interacción con ella y empezar a leer cada uno de los debes normativos que debes de cumplir, se le complica al empresario, se le complica al encargado de calidad o de inocuidad poder aterrizar todos y cada uno de los requerimientos. Para ello es importante siempre tomar de la mano que un plan de trabajo eficiente y la capacitación previa de las personas que van a estar involucradas dentro de la implementación puedan tener todos los conocimientos y las bases necesarias para poder darle entendimiento, interpretación y posterior implementación a la normativa como tal. La normativa se basa en diferentes requisitos
que van desde la cadena de suministro, desde la cuestión de la administración de los productos comprados, hasta lo que es la comercialización de los alimentos y claro está, una posibilidad de alguna contingencia sanitaria que implique una devolución de productos. En ese sentido, todos y cada uno de los requisitos podemos esquematizarlos en tres grandes áreas de trabajo: infraestructura, personal y control de los procesos o los métodos. En ese sentido, poderles comentar alguno de esos tres. Esa trilogía cubre un régimen muy delicado, cubre una línea muy delgada que debemos de cuidar a la perfección para asegurar que las buenas prácticas no sean una situación de riesgo y que podamos por ende perder la inocuidad de nuestros productos finales. Si una compañía no cubre estos tres aspectos tan importantes en las buenas prácticas de manufactura, se considera una compañía de alto riesgo para suministrar alimentos para consumo humano. Es decir, la intermitencia en que en algún momento puedan tener una desviación y presentar un error en el producto puede significar desde una devolución hasta una situación de retiro de producto, una situación de recolección voluntaria de alimentos, quejas relacionadas con los clientes y por ende todas las cuestiones económicas que esto representa al momento de o desechar el producto o reprocesarlo o retrabajarlo. Es importante considerar que en ese sentido la diferenciación entre buenas prácticas de manufactura y programas prerequisitos no nos confundan. Dentro de la terminología hay muchas personas, hay profesionales que se dedican a este tipo de gestiones, mismos responsables de las áreas de calidad de las organizaciones, que pueden llamarlo o definirlo de las dos maneras. Ambas son válidas y es importante que consideren que dependiendo del enfoque que les des, es como podrás tú definir tus buenas prácticas o tus programas prerequisitos. En ese sentido, la parte o el enfoque principal que aquí nosotros queremos darle en esta misión del día de hoy, pues es bajo el enfoque estrictamente de inocuidad. Las buenas prácticas, como les comentaba, están esquematizadas en tres grandes áreas en donde infraestructura, personal y procesos formarán nuestro esquema básico para poder demostrar el cumplimiento o no cumplimiento de nuestras buenas prácticas. Instalaciones, servicios, áreas de trabajo, distribución de espacios de trabajo, situación o condiciones del edificio serán uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta para poder cubrir los requisitos del primer segmento. La infraestructura como tal lo conocemos, es la nave o es la primera barrera de defensa que podemos tener para lograr ese ambiente seguro, libre de peligros que puedan contaminar nuestros procesos. La infraestructura entonces debe de cubrir ciertos requerimientos claramente establecidos por normativa 251, en donde podremos abordar desde las condiciones en las que deben de estar cada uno de nuestros servicios fijos que utilizamos para el día a día en la elaboración de nuestros alimentos, las condiciones materiales y circunstancias en las que se debe de encontrar nuestros pisos, nuestras paredes, instalaciones aéreas, tuberías y cualquier otro tipo de instalación que sea de utilidad para el uso diario en la elaboración de los alimentos y para uso del personal. Es importante considerar que todo esto debe de estar completamente documentado, deben demostrar completo cumplimiento de este apartado y bueno, como tal deberá de considerarse que de inicio las instalaciones es el primer paso para una buena carta de presentación si queremos demostrar buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas se pueden ver, se pueden percibir y pueden analizarse y poderse visualizar. En ese sentido, una planta ordenada, una planta que cubra todos los requisitos en instalaciones, materiales inertes que no causen ningún tipo de contaminación o toxicidad hacia el producto, situaciones relacionadas con una distribución higiénica con un flujo continuo, sin retrocesos ni intersecciones entre los mismos, podrán nos podrán ayudar a asegurar que nuestro proceso representa una forma de realizarse y que esta a su vez es confiable. Partiendo de esta situación, el demostrar evidencias con programas de mantenimiento, el trabajar la asignación de los recursos para poder contar con un edificio en condiciones adecuadas desde su periferia, considerar el entorno, considerar las condiciones geográficas
y cualquier otro tipo de situaciones externas que puedan representar un riesgo para la operación, y que se destinen los recursos necesarios por parte de la alta dirección para su cumplimiento, es lo que nos va a permitir abordar y tener pleno control de este primer aspecto tan importante de las buenas prácticas de manufactura. Otro apartado muy importante a considerar, y digo, no será uno de los menos importantes, pero además es resaltarlo, es la cuestión del personal. La segunda barrera de defensa que representa el operario al manipular directamente el producto, resulta sumamente importante el contar con los controles adecuados y las medidas correspondientes para evitar la contaminación de los productos a lo largo de toda la cadena. Partiendo de la capacitación y de que las personas conozcan la importancia de controlar los procesos y los conceptos de inocuidad, va a resultar determinante al momento de que el operario tenga esa interacción y ese contacto con el alimento. Con una capacitación y con los conocimientos mínimamente necesarios para poder asegurar una manipulación segura, se podrán prevenir todos los posibles peligros de contaminación cruzada y riesgos no deseados en una manipulación de una persona que a lo mejor en su momento tendrá cierto desconocimiento del tema, o no se le dará el seguimiento correspondiente para que adecúe sus prácticas de acuerdo a las políticas sanitarias que sigue la organización. En ese sentido, el poder partir desde su capacitación, su indumentaria, el hablar de condiciones relacionadas con el equipo sanitario con el que esta persona, este grupo de personas podrá trabajar o no, las condiciones de procesamiento de un producto en específico, serán también un parteaguas para poder disminuir aún más los peligros de contaminación que puedan comprometer la inocuidad en cualquiera de las etapas que pudiera presentarse. La indumentaria va desde el uniforme, las condiciones de la persona como tal, el aseo personal, las condiciones en accesorios, pertenencias, cualquier otro tipo de objetos que pudieran traerse del exterior, que no sean parte de la organización, así como el control de su estado de salud y considerar la toma de conciencia y pleno conocimiento sobre el lavado de manos, serán también herramientas muy, muy útiles que una compañía podrá utilizar para poder tener esa segunda barrera de defensa bajo control y con una correcta verificación, monitoreo y seguimiento constante por una persona completamente atendida o aterrizada a ese objetivo, le podrá dar el cumplimiento correspondiente. Hay otro tipo de condiciones relacionadas con el personal que también son importantes considerarlas. En ese sentido, la gestión de productos alérgenos, cuando las personas pueden tener un área de comedor o pueden tener un área de expendio de alimentos comercializados o industrializados para venta interna, pues bueno, puede ser también muy, muy importante. Situaciones de riesgo, como cuestiones de altura, situaciones relacionadas con trabajos riesgosos, trabajos a altas temperaturas, situaciones relacionadas con el mismo estado de salud de las personas, pueden también ser controles que debamos de tomar en consideración para lograr el control del personal. Fluidos corporales como la sangre, como el sudor, como fluidos nasales, incluso cualquier otro tipo de secreciones que puedan ser expedidas por el cuerpo, pueden representar un riesgo potencial para la pérdida de inocuidad en cualquiera de las operaciones que se pueda presentar. En ese sentido, el llevar un control eficiente sobre los fluidos corporales que pueden ser se pueden presentar potencialmente en un proceso definido, será vital para que la compañía pueda atender en tiempo, de manera oportuna y de alguna forma, de una manera preventiva, la situación para que el producto no se contamine y se le dé la correcta atención al personal. Situaciones relacionadas también con el control de lesiones y control de enfermedades también puede resultar sumamente importante a ser evaluados. Se trabaja que dentro de norma 251 ustedes deben de realizar una vez al año todo el expediente médico de los trabajadores y las personas que se dedican a la elaboración directamente de sus productos. Hablar de su estado de salud intestinal, hablar de su estado de salud respiratorio y hablar de su estado de salud en general serán uno de los parámetros más importantes a tomar en cuenta para que se le esté dando el seguimiento y el monitoreo a las enfermedades y al estado de salud de todos los operarios que participan en la cadena de producción.
La capacitación constante sobre todas estas prácticas, por lo menos una vez al año, será importante y será determinante para que las buenas prácticas no solamente se implementen por normas, sino se implementen por comprensión y por entendimiento por parte de todos los que participan dentro del proceso específico. Y finalmente, los procesos documentados nos van a permitir fundamentar una base sólida sobre todos y cada uno de los procesos que tienen una importancia en la operación que se está realizando de acuerdo al tipo de producto que la organización maneje. En ese sentido, también considerar que los métodos a documentar está abiertamente establecido y solamente aquellos debes normativos que están claramente establecidos como información documentada son los que las compañías deberán demostrar evidencia en físico o en electrónico, en donde tal cual deberán de comprobar y explicar cómo es que llevan a cabo ciertos métodos o ciertos procedimientos para asegurar el cumplimiento de ese requisito. Hablar de procedimientos como trazabilidad y rastreo, hablar de procedimientos efectivos sobre la recepción de las materias primas y los criterios de aceptación y rechazo que deben de existir para todos los productos suministrados a la planta, el hablar de condiciones relacionadas con parámetros aceptables e inaceptables de los productos primarios, de los productos en proceso y los productos terminados, documentar correctamente todos y cada uno de los procesos de nuestro diagrama de flujo, es decir, nuestro proceso a detalle descrito en un documento que pueda ser de consulta para todos los trabajadores que participan en ella por el caso de que tengan alguna duda, resultará parte de los documentos que será importante mostrar al momento de querer demostrar el cumplimiento de las buenas prácticas y aún más importante serán de un uso interno que les será de mucha utilidad para lograr la estandarización y el control de la inocuidad dentro de su organización. Procedimientos más sofisticados como procedimientos de transporte, almacenamiento, procedimientos de potabilización y manejo del agua, procedimientos relacionados con condiciones de la operación, la gestión de las quejas, el retiro de producto, situaciones relacionadas también con el manejo de los químicos y cuestiones también muy encaminadas a la prevención de la contaminación cruzada por peligros físicos, químicos o biológicos, serán también procedimientos que podrán estar documentados y serán de gran ayuda para establecer todos y cada uno de los pasos a seguir para la contención de cualquier problemática que pudiera presentarse y como una serie, por qué no decirlo, de pasos a seguir para asegurar que en caso de que esta situación se presente, se tienen todas las herramientas necesarias para su correcto cumplimiento. Las buenas prácticas de manufactura son requerimientos que son de suma importancia controlarlos desde un inicio. La responsabilidad dentro de todas las personas que participan en la cadena productiva de un producto en específico pueden ser importantes y va a ser determinante el involucramiento de las partes involucradas, ya sea proveedores, ya sea responsables de los controles documentales, los encargados de los departamentos de calidad y de inocuidad, la dirección o la gerencia, que es la que se encargará directamente de la gestión de los recursos y de todos los elementos necesarios que se requieren para poder establecer correctamente las buenas prácticas de fabricación, el poder considerar todos los elementos, la tecnología, las estrategias documentadas, la capacitación y bueno, todos los elementos estructurales que nos van a permitir complementar el cumplimiento de nuestra norma 251, pues va a ser sumamente importante. Reiterarles que la norma como tal es de carácter obligatorio y que su cumplimiento debe de ser en esa misma línea. Las buenas prácticas como tal nos abarcan alrededor de 14 prerequisitos, 14, 15 prerequisitos que tendremos que estar cumpliendo constantemente, demostrar historial como tal de su cumplimiento y bueno, finalmente estar verificando y validando constantemente su cumplimiento y su eficacia. A final de cuentas, lo que se busca como producto final valioso es que la organización demuestre la capacidad que tiene de producir alimentos seguros y evitemos en su forma primaria poder contaminar alimentos de manera imprudencial o de manera accidental. De cajón comentarles que este tipo de estrategias también les pueden ayudar para poder migrar a sistemas más complejos y poder ir trabajando poco a poco la mejora continua. Recordemos que las actividades de auditoría o de verificación interna siempre resultan en una herramienta fundamental
para poder establecer las estrategias de mejora e identificar dónde están aquellos puntos donde puedes fortalecer tu sistema de inocuidad, todas tus medidas de control y en qué parte puedes ser más eficiente en la forma de controlar tus procesos alineados a la inocuidad. Ya para terminar el tema del día de hoy, es importante comentarles que la inocuidad la hacemos todos. Todos los que participan como maquiladores, almacenistas, transportistas, personas, organizaciones que solamente se dedican a ciertas actividades específicas, empresas que prestan sus instalaciones para un reembase, para un reempacado, para algún proceso de irradiación, para algún proceso de sanitización interna, juegan un papel muy importante en el control de la inocuidad de ese producto en específico. Todos y cada uno de los eslabones que participan dentro de la cadena deben de aportar su granito de arena implementando este tipo de metodologías para asegurar un circuito cerrado en el control de la inocuidad. Finalmente, lo que buscamos es que a lo largo de toda esa cadena de valor de nuestro producto alimenticio en cuestión pueda suministrarse y pueda estar dispuesto en un anaquel con la información suficiente que a su vez le permita darle al consumidor toda la información necesaria para un uso responsable y que por ende se pueda preservar la inocuidad y así disminuir cualquier tipo de riesgo potencial y bueno, las consecuencias que en segundo plano vienen para las organizaciones. Por este lado es importante concluir el tema que las buenas prácticas pueden o no certificarse. De antemano conocer y saber que dentro del marco legal las buenas prácticas de manufactura son de carácter obligatorio y su observancia no depende de una certificación. El cumplimiento interno es el que va a avalar a través de una inspección por parte de un tercero si se están llevando a cabo todas y cada una de las prácticas establecidas por esta normativa. Más sin embargo, por cuestiones comerciales, cuestiones o estrategias de algunas compañías, pueden establecer ciertos procedimientos con diferentes instancias de la iniciativa privada para poder darle esa garantía por escrito al cliente o al comprador de que la compañía ya está trabajando de alguna manera con un proceso, un sistema primario que va a permitir ir migrando poco a poco a la organización y demostrar el compromiso que tiene hacia la inocuidad alimentaria de los productos que está suministrando. Muy bien, ese es el tema del día de hoy. Espero que haya sido lo más enriquecedor para ustedes. Es importante que comiencen con la implementación y aterrizar todos y cada uno de las recomendaciones que se pueden estar estableciendo a través de la transmisión del día de hoy. Hay mucha información de dominio público que podemos consultar de manera gratuita y que podemos utilizar de referencia para poder empezar a trabajar el control de la inocuidad y disminuir la prevalencia de esos tipos de peligros físicos, químicos y biológicos a lo largo de la cadena de proceso. Es importante siempre considerar que el compromiso de la dirección va a representar un papel fundamental para el cumplimiento y la observancia y el cumplimiento de esta normativa, ya que muchos elementos requieren de inversión y requieren como tal de una adaptación y un cambio de hábitos y formas de trabajar que comúnmente antes lo hacíamos de manera empírica, dado que las buenas prácticas, así como cualquier otro sistema de inocuidad, tiene su fundamento y su base científica, es decir, todo debe de estar bien fundamentado y se tiene que tener evidencia que demuestre el funcionamiento de las medidas de control que se implementan. Por mi parte es todo. Es importante agradecerles el honor que nos hacen estar con nosotros, estar atendiendo esta transmisión. Fueron 60 minutos de información muy valiosa que esperamos les sea de lo más útil para que lo puedan implementar, lo puedan compartir y sobre todo que lo puedan ver reflejado en sus diferentes procesos y organizaciones. Nosotros, recuerden, tenemos una cita este próximo martes en punto de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde en una emisión más de su programa Bases. Tendremos por ahí unas noticias muy interesantes. También hay que seguir de cerca las breves en inocuidad. Hay que estar al pendiente también de nuestro próximo invitado. Tendremos un tema sumamente interesante que seguro vendrá a complementar pues su cartera de conocimientos y así mismo poder aterrizarlas en sus organizaciones. Recuerden
Recuerden que ya está por ahí las personas del equipo de producción para que les puedan suministrar su calendario de Inocuo Academy para que estén al pendiente de los nuevos cursos y la línea de capacitación que traemos este 2018. Por mi parte es todo, yo me despido de ustedes, mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.